Todos los lunes y jueves por la tarde, desde hace 19 años, conduzco mi vieja camioneta Chevrolet de 1962 por la sinuosa carretera de montaña. Aparco en el mismo apartadero desgastado por el tiempo, cerca de la antigua torre de vigilancia, y recorro el conocido sendero de poco más de 1 kilómetro para dejar comida en el imponente roble hueco que se alza al borde del bosque profundo. Mi marido cree que alimento a los pavos salvajes que deambulan por estas colinas. Mis vecinos, los pocos que tengo, suponen que soy una especie de amante de la naturaleza excéntrica con demasiado tiempo libre. La verdad es algo mucho más extraordinario, algo que la mayoría de la gente nunca creería, aunque lo jurara sobre una pila de Biblias. Llevo dejándole comida a la misma criatura desde 1953. Un ser que existe en leyendas y cuentos de hoguera, pero que yo sé que es tan real como las antiguas montañas que rodean mi hogar. Me llamo Eleanor Whitmore y tengo 55 años. He pasado la mayor parte de mi vida adulta trabajando como topógrafa forestal en estas montañas de los Apalaches en West Virginia. Primero como joven asistente de campo recién salida de la universidad, luego como topógrafa senior y ahora, en mi semijubilación, como asesora para el Departamento de Parques Estatales. Estos bosques están entretejidos en mi alma. Nací a la vista de estas cumbres, me crié en una cabaña a menos de 8 kilómetros de donde vivo ahora y supongo que moriré con el olor a pino y cicuta en mis fosas nasales. Pero no fue hasta el otoño de 1953 que comprendí de verdad que no estaba sola en estas antiguas cañadas, que algo más llamaba hogar a estas montañas neblinosas. Algo extraordinario y merecedor de protección. Algo que cambiaría mi vida para siempre. Aquel lunes, por la tarde de octubre de 1972, el tiempo era fresco y tranquilo, con los primeros toques de color otoñal tiñendo las crestas más altas. El tipo de tarde que te hace detenerte y simplemente respirar la belleza del mundo. Cargué la parte trasera de mi vieja camioneta con las provisiones de siempre. Una bolsa de lona con peras frescas de mi pequeño huerto, jamón ahumado del cerdo que habíamos sacrificado el otoño pasado, un tarro grande de mermelada de moras que había preparado en agosto y una hogaza de pan de maíz recién horneada esa misma mañana. Cosas sencillas, ofrendas humildes, pero que sabía que serían recibidas con aprecio. El trayecto por la carretera de montaña duró casi media hora. Mi camioneta, quejándose sobre la grava y las raíces expuestas que formaban lo que aquí se consideraba una carretera. Pasé junto a las ruinas de la antigua explotación de la Whitmore Coal Company, la empresa de mi abuelo, abandonada desde hacía casi 15 años, cuando las vetas se habían agotado y las grandes compañías habían trasladado sus operaciones más al sur. Aquí, los bosques se estaban recuperando lentamente, con jóvenes robles, arces y tuliperos reclamando las laderas marcadas que habían sido arrasadas en 1960. Tiempos de mi abuela. Aparqué en mi sitio de siempre, un pequeño claro donde una vez hubo una antigua pista forestal, y me eché la mochila al hombro. El aire de la tarde olía a mantillo de hojas y a humo de leña de alguna cabaña lejana, y en algún lugar de la cañada un cárabo ya comenzaba sus llamadas vespertinas. Había recorrido este sendero tantas veces que podría orientarme en completa oscuridad. Pasando el enorme peñasco que llamábamos Preacher's Rock, descendiendo a través del soto de rododendros que crecía tan denso que ocultaba el cielo, cruzando el pequeño arroyo que corría frío y claro sobre piedras lisas, y finalmente subiendo la suave pendiente hasta donde el viejo roble se erigía como un centinela al borde de la naturaleza más profunda. El roble tendría fácilmente 400 años, quizá más. Su tronco era tan macizo que 3 adultos no habrían podido rodearlo cogiéndose de las manos.
Un rayo lo había alcanzado en algún momento del pasado lejano, ahuecando su centro y creando un refugio natural que era perfecto para mis propósitos. Protegido de las frecuentes lluvias de montaña, oculto del excursionista ocasional que se aventuraba tan lejos de los senderos señalizados y situado en el límite mismo del territorio que yo había llegado a reconocer como el suyo. Desempaqué mis ofrendas con cuidado, colocándolas en el hueco como había hecho cientos de veces. Luego di un paso atrás, observé el bosque familiar que ahora se oscurecía con la luz menguante y dejé que mi mente viajara hasta la primera vez que vine a este lugar. Hacía 19 años y toda una vida, otoño de 1953. Tenía 36 años entonces, era una topógrafa forestal senior que trabajaba en una sección de bosque primario a unos 5 kilómetros de donde me encontraba ahora. Era finales de octubre y ya habíamos tenido la primera helada fuerte. Las hojas caían rápidamente, alfombrando el suelo en tonos dorados, carmesí y marrones, y el aire tenía ese filo fresco que te decía que el invierno no andaba lejos. Ese día trabajaba sola, realizando un inventario maderero para una propuesta de tala selectiva. Era un trabajo solitario, tranquilo, y yo lo prefería así. Acababa de terminar de medir y marcar un grupo de grandes robles blancos cuando lo oí. Una llamada grave y resonante que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez, rebotando en los afloramientos rocosos. No se parecía a ningún sonido animal que hubiera escuchado jamás. No era un oso, ni un lince, ni un alce. Tenía una cualidad que hizo que algo antiguo y primario se removiera en mi pecho, el reconocimiento de algo poderoso y desconocido. Me quedé completamente inmóvil, con el lápiz suspendido sobre mi cuaderno de campo. La llamada se repitió, esta vez más cerca. Mi primer instinto fue volver a la camioneta y ponerme a salvo, pero algo me retuvo, la curiosidad. Había pasado toda mi vida adulta en estos bosques y nunca había oído nada parecido. Me moví en silencio entre las hojas caídas, siguiendo rastros de animales cuando podía. Después de unos 20 minutos, encontré huellas. Estaban marcadas profundamente en la tierra blanda, cerca de un pequeño manantial, y su forma hizo que se me cortara la respiración. Pisadas de al menos 43 centímetros de largo, con 5 dedos distintos, claramente visibles en el barro. Eran profundas, lo que sugería algo de un peso considerable, y estaban muy separadas, indicando una zancada mucho más larga de la que cualquier humano podría lograr. Seguí las huellas, con el corazón latiéndome tan fuerte en los oídos, que estaba segura de que cualquier ser en un radio de 1,5 kilómetros podría oírlo. El rastro me llevó a un pequeño claro en una ladera orientada al sur, y allí, parcialmente oculta en las profundas sombras bajo una enorme cicuta, la vi por primera vez. Era enorme. Medía al menos 2 metros y 30 centímetros de altura. Su cuerpo estaba cubierto de un pelo castaño rojizo y oscuro, más largo y espeso alrededor de los hombros y en la parte superior de la cabeza. Estaba parcialmente de espaldas a mí, agachada junto a un ciervo recién cazado. Pero no estaba comiendo. Al contrario, parecía estar examinando el cadáver con cuidado, metódicamente, de una manera que sugería inteligencia y propósito. Sus manos, y eran claramente manos a pesar de su tamaño, se movían con una delicadeza sorprendente mientras trabajaba, y entonces emitió un sonido, una versión más baja y suave de la llamada que había oído antes. En cuestión de segundos, 2 figuras más pequeñas emergieron de detrás del afloramiento rocoso. Eran jóvenes, me di cuenta, de quizá 1,20 m de altura, sus crías. Y de repente, toda la escena cobró perfecto sentido. Era una madre enseñando a sus pequeños a procesar la comida, a sobrevivir,
Los guiaba con gestos y vocalizaciones, mostrándoles qué partes eran seguras para comer, cómo despiezar eficientemente al animal. Esto no era un simple comportamiento animal, era algo mucho más sofisticado, mucho más humano. Debí de hacer algún pequeño ruido, quizá mi bota resbaló en una piedra suelta, porque de repente la cabeza de la hembra adulta se giró bruscamente en mi dirección. Durante un instante que pareció una eternidad, nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos eran oscuros, profundamente inteligentes y llenos de una conciencia que provocó un cambio fundamental dentro de mí. No cargó contra mí ni mostró agresividad. En su lugar, reunió a sus crías con un gesto inequívocamente protector y cariñoso, y se movieron rápida pero calmadamente hacia el bosque, desapareciendo en segundos. Permanecí allí mucho tiempo después de que se hubieran desvanecido, tratando de conciliar la evidencia de mis propios ojos con todo lo que me habían enseñado sobre lo que era y no era posible en este mundo. Esa tarde, de vuelta en mi pequeña cabaña, no le dije nada a mi marido Robert sobre lo que había visto. ¿Qué podía decirle? Habría pensado que me había vuelto loca, pero no podía dejar de pensar en esa familia. A la mañana siguiente metí comida extra en mi bolsa de trabajo, unas galletas saladas que habían sobrado, unas rodajas de manzana deshidratada. Durante mi descanso para comer, volví a aquel claro y dejé la comida cerca de donde los había visto. 3 días después regresé. La comida había desaparecido y había huellas frescas en la tierra blanda. Así que dejé más comida, y más la semana siguiente, y la semana después de esa. Aquel otoño de 1953 fue el comienzo de algo extraordinario, una relación que ya se había extendido durante casi 2 décadas, construida sobre nada más que ofrendas regulares, observación paciente y respeto mutuo. Con los años había aprendido sus patrones, sus preferencias, sus rutinas. Prefería las frutas y las mermeladas a la carne. Era cautelosa y deliberada. Nunca se acercaba al lugar de la ofrenda mientras yo estuviera cerca. En los primeros años nunca la veía. Simplemente dejaba la comida y la encontraba desaparecida cuando volvía. Pero con el tiempo, eso cambió. Empecé a vislumbrarla a lo lejos, observándome desde las sombras. Luego comenzó a mostrarse más abiertamente, siempre desde una distancia segura. La primera vez que me permitió verla con claridad, sin retirarse de inmediato, fue en la primavera de 1958. Había llegado al roble y la encontré de pie al borde del claro, simplemente observándome con aquellos ojos inteligentes y evaluadores. Permanecimos así quizá 5 minutos. Entonces hizo un gesto que interpreté como un saludo, tocándose el pecho y luego extendiendo su mano hacia mí. Le devolví el gesto instintivamente. Emitió una vocalización grave, casi como un zumbido de satisfacción, y luego se fundió de nuevo en el bosque. Sentí que habíamos cruzado un umbral invisible. Para 1960 ya había descubierto que no estaba sola. Había toda una comunidad de ellos viviendo en estos bosques profundos, quizá una docena de individuos. Ella parecía ser la líder del grupo. Los 2 jóvenes que había visto aquel primer día se habían convertido en adultos jóvenes, y había otros, incluyendo lo que parecía ser un macho anciano con el pelo casi completamente cano y otra hembra adulta que parecía estar embarazada. Les puse nombres en mi cabeza. A la líder la llamé Tara. Al viejo macho lo llamé Grandfather. Mis visitas de los lunes y jueves se habían convertido en una parte tan fija de mi rutina como desayunar. Robert había dejado de hacer preguntas hacía mucho tiempo, aceptando mis vagas explicaciones sobre ir a ver cómo estaba el bosque. Era un buen hombre, paciente y comprensivo. Quizá sospechaba algo de la verdad, pero si lo sabía o lo adivinaba, nunca me presionó al respecto. En el otoño de 1967,
Algo cambió. Llegué al roble hueco y encontré a Tara esperándome justo al lado del árbol. Sostenía algo en su enorme mano y mientras me acercaba lo extendió hacia mí. Era una pequeña talla, un trozo de madera con una forma reconocible, una figura humana, simple pero inconfundible, con los brazos extendidos en nuestro gesto de saludo. Ella había hecho esto. Había creado arte, una representación de mí, y me la estaba dando como regalo. La acepté con manos temblorosas, abrumada. Este no era el comportamiento de un animal, era el acto de una persona. Gracias, dije, aunque no sabía si podía entenderme. Gracias por esto. Emitió un sonido grave que había llegado a reconocer como de satisfacción. Luego se tocó el pecho e hizo una vocalización que sonó algo parecido a su nombre. Tara, dijo, o algo muy similar. Me estaba diciendo su nombre, no el que yo le había dado, sino su verdadero nombre. Se lo repetí. Tara. Volvió a hacer el sonido de satisfacción y luego me señaló. Quería saber mi nombre. Eleanor, dije, tocándome el pecho. Me llamo Eleanor. Intentó repetirlo produciendo algo que sonó como Elnor, suficientemente parecido. A partir de ese día fui Elnor para ella y su gente. Habíamos intercambiado nombres. Ya no era solo la extraña humana que dejaba comida, era una persona con una identidad. El invierno de 1967 a 1968 fue brutal. La nieve cayó pronto y se quedó hasta tarde. Aumenté mis visitas a 3 veces por semana, acarreando mayores cantidades de comida montaña arriba. En una tarde de enero particularmente gélida, llegué y encontré a Tara, esperando con todo su grupo familiar. Estaban delgados, sus costillas se marcaban a través de sus espesos abrigos de pelo. Desempaqué todo lo que había traído, el doble de mi cantidad habitual, y observé cómo comían con una contención que me conmovió profundamente. Incluso en su hambre eran cuidadosos, asegurándose de que los jóvenes y los ancianos comieran primero. Esa tarde, Tara hizo algo que nunca había hecho antes. Se me acercó mucho, lo suficiente como para oler el aroma salvaje y almizclado de su pelaje. Extendió la mano lentamente y la posó en mi hombro. El peso era considerable, el calor sorprendente. Sus ojos se encontraron con los míos y en ellos vi algo que trascendía las especies. Gratitud, reconocimiento, conexión. El otoño de 1971 trajo una crisis que lo pondría todo a prueba. Llegué al roble hueco un lunes por la tarde y encontré a Tara esperando, pero no con su calma habitual. Estaba agitada, caminando de un lado a otro, emitiendo sonidos que nunca antes había oído, llamadas de angustia. Algo iba muy mal. Se me acercó con urgencia, haciéndome señas para que la siguiera. Era algo sin precedentes. En todos nuestros años, nunca me había pedido que entrara en su territorio. La frontera siempre había sido el roble hueco, pero ahora me estaba pidiendo claramente que cruzara esa frontera. La seguí sin dudar. Me guió hacia las profundidades del bosque, a través de un terreno que nunca había recorrido. Viajamos durante aproximadamente 1 hora antes de llegar a un valle oculto que no sabía que existía, un santuario rodeado de acantilados rocosos. Este era su hogar. Toda la comunidad estaba reunida alrededor de un refugio natural formado por una cornisa de roca. La atmósfera estaba cargada de pesar. Tara me guió a través del círculo de espectadores silenciosos. Y entonces lo vi. La hembra, a la que yo llamaba Hope, cuyo verdadero nombre aprendería que era Kina, estaba acurrucada al fondo del refugio, sosteniendo un pequeño bulto. Era su bebé más reciente, nacido apenas ese verano. Pero algo iba claramente mal. El bebé estaba lánguido, emitiendo débiles sonidos de malestar. Kina me miró con ojos llenos de esperanza desesperada y lo comprendí. Sabían que yo era diferente. Esperaban que pudiera ayudar.
Me acerqué lentamente. ¿Puedo verla?, pregunté, mi tono transmitiendo mis intenciones. Tara emitió un sonido a su hermana. Kina dudó. Luego extendió lentamente al bebé hacia mí. La cría era diminuta, cubierta de un suave pelaje apelmazado por el sudor. Su respiración era rápida y superficial. Cuando le toqué suavemente la frente, el calor me dijo de inmediato cuál era el problema. «Tiene fiebre», dije. «Está enferma». La examiné con todo el cuidado que pude. Tenía las orejas limpias, la garganta no estaba hinchada, pero cuando le revisé la boca lo encontré. Un pequeño diente estaba saliendo de su encía, rodeado de tejido rojo e inflamado que claramente se había infectado. Al bebé le estaban saliendo los dientes y la encía se había infectado, causando una fiebre peligrosa. «Lo entiendo», dije, «pero necesito medicinas. Tengo que volver». Intenté explicárselo a Tara con gestos. Hice el movimiento de irme y volver. Señalé al bebé e imité darle algo. Pareció captar que necesitaba irme y regresar con algo que pudiera ayudar. No creo haber conducido nunca tan rápido como aquella noche. Robert dormía cuando llegué a casa. Fui al granero donde guardábamos nuestro ganado y encontré lo que buscaba: un frasco de penicilina veterinaria. No era ideal, pero funcionaría. Calculé una dosis apropiada para el peso estimado del bebé, la medí y añadí un tarro de miel para hacerlo más apetecible. A la mañana siguiente, le dije a Robert que había encontrado un animal enfermo que necesitaba ayuda. En menos de una hora, ya estaba subiendo de nuevo por el sendero. Tara me esperaba en el roble hueco y juntas regresamos al valle oculto. El bebé había empeorado durante la noche. Su fiebre era más alta. Kina estaba frenética. Tara tuvo que convencer a su hermana durante varios minutos antes de que me permitiera acercarme de nuevo. Mezclé la penicilina con miel, creando una mezcla dulce. Luego, con Kina sujetando la cabeza del bebé, le administré cuidadosamente la medicina, usando un palo liso como una cuchara primitiva. La espera que siguió fue la más larga de mi vida. Me quedé en el valle durante horas, vigilando a la cría enferma, administrando dosis adicionales. La comunidad permaneció reunida a nuestro alrededor, en una vigilia silenciosa de esperanza y ansiedad. Al segundo día, la fiebre de la cría empezó a bajar. Al tercero, volvía a mamar. Al final de la semana, estaba claramente en vías de recuperación. Lo había conseguido, la había salvado. La respuesta de la comunidad fue diferente a todo lo que había experimentado. Se reunieron a mi alrededor, emitiendo sonidos de alegría y alivio. Kina me trajo al bebé. Ahora estaba sana, alerta y curiosa, extendiendo sus diminutas manos para tocarme la cara. Kina emitió un sonido, un nombre. «Luna», dijo, o algo muy parecido. El nombre del bebé. «Luna», repetí. «Hola, Luna». Kina tomó mi mano y la colocó sobre el pecho de Luna, sobre su corazón. Luego se tocó su propio pecho y después el mío. Era un gesto que había visto usar al viejo macho Conga. Un gesto que significaba vínculo, conexión, familia. Me estaba reconociendo como parte de la familia extendida de Luna. Me estaba dando las gracias de la manera más profunda que su gente conocía. Los meses siguientes profundizaron mi relación con la comunidad de formas que nunca podría haber anticipado. Mis visitas ahora a menudo se extendían hasta el propio valle oculto. Me habían aceptado por completo, dándome la bienvenida a su santuario privado. Observé sus rutinas diarias, sus complejas interacciones sociales, sus métodos de comunicación. Los vi usar herramientas sencillas, practicar una forma de medicina herbal e incluso llevar a cabo ceremonias que solo podrían describirse como funerales por sus muertos. No eran animales, eran personas, diferentes a nosotros, pero personas, al fin y al cabo. Robert acabó por notar los cambios en mi rutina. Una tarde,
Mientras me preparaba para mi viaje del jueves, finalmente me preguntó: Eleanor, ¿qué está pasando realmente ahí arriba? He confiado en ti durante casi 20 años. Creo que merezco saber la verdad. Me senté frente a él y se lo conté todo. El primer encuentro en 1953, los años dejando comida, la lenta construcción de la confianza, Tara y su gente, la enfermedad y recuperación de Luna. Todo. Escuchó sin interrumpir, su rostro pasaba por expresiones de incredulidad, asombro y finalmente, aceptación. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un buen rato. Luego extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Eleanor, dijo, llevo más de 30 años casado contigo. Te conozco. Si tú dices que estas criaturas existen, entonces te creo. Y jamás haría nada que lo pusiera en peligro. El alivio que me invadió fue abrumador. Había cargado con este secreto durante tanto tiempo, y ahora esa carga se había aliviado. Tener a alguien con quien compartirlo, alguien que me creía y me apoyaba, lo hizo todo más fácil. Y ahora, aquí de pie, en el otoño de 1972, 19 años después de que todo comenzara, miro el viejo roble y el bosque que se oscurece más allá, y siento una profunda sensación de paz. Esta vida secreta se ha convertido en la parte más significativa de mi existencia. Me ha enseñado que las fronteras que trazamos entre lo humano y lo animal, entre la civilización y la naturaleza, no son tan sólidas como imaginamos. La inteligencia adopta muchas formas. El amor trasciende las especies. La familia se define por lazos de cuidado y lealtad, no por la genética o la apariencia. Tengo 55 años y mi vida se ha enriquecido sin medida gracias a una familia de seres que la mayoría de la gente cree que solo existen en las leyendas. Son reales, son inteligentes, son compasivos y han estado vigilando estas montañas y a mí durante mucho más tiempo del que nadie sabe. Mis visitas de los lunes y jueves continuarán mientras pueda hacer el viaje en coche y recorrer el sendero. Ahora son mi familia. Una familia extraña, inusual, pero familia al fin y al cabo. Y por eso estaré eternamente agradecida.